Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez y en esta ocasión hemos invitado al analista geopolítico argentino Cristian Lamesa, fotógrafo desde hace 30 años y también escritor, quien es uno de los conocedores de la relación Estados Unidos-Rusia y por ello lo hemos invitado para platicar sobre estas recientes negociaciones y diálogos que se han establecido entre ambos países. Cristian, un gusto saludarte. Bienvenido a este espacio. Un placer para mí, Francis, estar nuevamente con vos y con tu audiencia. Desde la llamada telefónica que estableció el presidente Donald Trump a su homólogo Vladimir Putin, se han desencadenado una serie de diálogos y de mesas de trabajo que han abierto una perspectiva muy interesante sobre el restablecimiento de diálogo y de la relación diplomática entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué implicaciones tiene este acercamiento que han tenido estos dos importantes países, Cristian? Bueno, yo creo que tienen varias implicaciones más que interesantes. Yo creo que se abre una posibilidad cierta, así lo veo, de una nueva relación, totalmente nueva relación entre los Estados Unidos y Rusia, una relación de cercanía, incluso no descarto de una sociedad bastante mutuamente beneficiosa, como plantea siempre Rusia. Y en este aspecto no sería algo novedoso, porque si revisamos la historia de los Estados Unidos, ha tenido periodos de una sociedad muy fructífera y de hecho recibir ayuda muy importante de parte de Rusia, por el contrario de lo que, por ejemplo, ha sido su historia en común con el Reino Unido, ¿no? Con quien, por supuesto, que tuvo guerras, la guerra de independencia, la guerra de 1812, y tampoco hay que olvidar el apoyo importante que le dio el Reino Unido y Francia a los confederados en la guerra civil estadounidense, obviamente con la finalidad de conseguir el desmembramiento de la naciente, ya se vislumbraba con una futura potencia los Estados Unidos y como bien sabemos la filosofía de los anglosajones es la de divide y reinarás. Y ayudando al gobierno de Abraham Lincoln y por supuesto que a la Unión para que se preservase este país, no estuvo otro que el Imperio Ruso, el cual le dio una ayuda vital a Estados Unidos para que pudiese seguir existiendo como tal. También hay que recordar la gran cercanía que tuvieron los líderes Franklin Roosevelt y Joseph Stalin durante la Segunda Guerra Mundial y, y cómo esta sociedad y el sacrificio del pueblo soviético llevó justamente a la derrota del nazismo, del cual este año se cumplen 80 años. Entonces yo creo que siendo que existen antecedentes, y también hay que recordar que nunca hubo una guerra abierta entre Rusia y los Estados Unidos, a pesar de la Guerra Fría y esas tensiones, pero una guerra abierta como tal no. Entonces yo creo que no es tan descabellado y máxime porque estos dos líderes que encabezan los respectivos estados, Donald Trump y Vladimir Putin, tienen muchas similitudes en muchos aspectos. Son personas que construyen las relaciones interestatales, también basadas mucho y muy fuertemente en el trato personal con los demás líderes, le dan una importancia central a esto y también tienen algunos principios morales que comparten, ¿no? Los valores tradicionales, etcétera, y enemigos en común. También comparten enemigos muy poderosos y yo creo que en este sentido la nueva administración norteamericana
que enfrenta estos intereses que están muy enraizados en Europa, por eso vemos también ese enfrentamiento fuerte entre la administración Trump con los líderes europeos, esto se vio fuertemente en la conferencia de seguridad de Múnich. Eh, yo creo entonces que no me sorprendería y dado que la amenaza tan fuerte, o sea, viniendo de los intereses que está enfrentando Trump, justamente yo creo que un punto central fue el atentado contra su vida, ¿no? Que si bien el tirador sabemos que no era un profesional ni mucho menos, pero sí por supuesto que se lo dejó operar. Entonces, y se lo dejó operar desde el servicio secreto. Entonces, la podredumbre es muy profunda y yo creo que Donald Trump entiende que esta lucha, si no se da a todo o nada, no va a tener resultados y creo que por decirlo de alguna manera, y aunque parezca contradictorio, la alianza natural sin duda va a ser con Rusia. En este sentido, también el conflicto en Ucrania parece que llegó a un punto sin retorno, una vez que el pasado 18 de febrero en la capital saudí se acogieron estas consultas entre Rusia y Estados Unidos, una serie de negociaciones bilaterales de muy alto nivel que no se habían visto en estos años que ha durado el conflicto. Este caso, ¿qué precedente, qué es lo que marca precisamente también esta reunión, que digamos es un paso concreto, más allá de los discursos y las coincidencias ideológicas que tú mencionabas entre ambos mandatarios? Bueno, principalmente es un paso fundamental hacia la paz en esta guerra de la OTAN, propiciada por dos administraciones demócratas, iniciada en 2014 con Obama-Biden y profundizada y desatada en la guerra que actualmente vivimos por Biden-Harris, esta guerra de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano, una guerra civil, una guerra fratricida, porque son pueblos hermanos. Entonces, yo creo que es muy importante este paso. Quienes están sentados a la mesa de la negociación, es muy importante también tenerlo en cuenta. El negociador Steve Witkoff, que es un amigo personal y de suma confianza de Donald Trump, que ya vimos la actuación que tuvo en el conflicto en Medio Oriente, una resolución brillante que llevó al cese al fuego, a que se detuviese esa carnicería que venía llevando adelante Israel. Vamos a ver la suerte que corre este acuerdo, pero bueno, ese sería otro tema. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el gigante de la diplomacia rusa, que es Sergei Lavrov, creo que esa es estando al más alto nivel y por supuesto que no esté Europa y que no esté Ucrania en esta primera instancia, tiene que ver con cosas fundamentales, que Rusia ya, como dicen los españoles, no pinta nada en el asunto, Europa, perdón, no pinta nada en el asunto Europa, son realmente gente que está totalmente desorientada, los líderes del viejo continente, y hay que ver con las próximas elecciones en Alemania qué suerte corre la Unión Europea. Y Zelensky, bueno, está puesta en duda y en realidad no tiene ninguna legitimidad al frente del gobierno en Ucrania, por lo tanto su participación es bastante dudosa, ya que incluso nada podría afirmar que tuviera un marco legal, porque después podría ser impugnado por una siguiente administración que sí sea legítima, porque recordemos que el mandato de Zelensky venció y la constitución ucraniana, si bien prevé que en un caso de estado de ley marcial no pueden haber elecciones, también prevé que no se prolonga el mandato del presidente, sino que caducado su mandato tiene que irse de ese puesto, pero sí, y el mismo, perdón, es ocupado por el presidente de la Rada Suprema. Entonces, por supuesto que no tendría mucho sentido la participación de este personaje, que por otro lado ya está totalmente en un estado de desesperación tal que lo lleva a insultar a integrantes de la nueva administración estadounidense, a también hablar con términos muy ofensivos al presidente Trump, lo cual el presidente Trump está contestando también de una forma muy dura, poniéndolo en la justa medida y en su lugar al decirle que es un dictador sin elecciones y recientemente conminándolo a dejar el país a la brevedad
porque yo creo que ya es un obstáculo para la paz y un factor de riesgo de que esto se pueda desmadrar, ya que él, en complicidad con sus patrocinadores europeos que también están desesperados, esto puede ser una fórmula para un final bastante lamentable. En este sentido, con este diálogo sin Ucrania y sin Europa, ¿cómo percibes precisamente la situación de Occidente después de este proceso de negociación en donde también se habla de un que va más allá del conflicto regional, sino más bien una reconfiguración del orden mundial? ¿Cómo ves este panorama precisamente para esto que también llamamos la posición occidental? Hay una reconfiguración total, de eso no hay ninguna duda. Yo creo que, como había dicho en muchas oportunidades anteriormente, yo creo que Donald Trump como empresario, como hombre de negocios, como un pragmático y un realista, hace tiempo que ya entendió que el mundo cambió, el mundo ya no es lo que era a partir de la caída de la Unión Soviética, este es un mundo multipolar. Eso es irreversible. Yo creo que la oportunidad que le queda a los Estados Unidos, y esto es en contraposición a lo que pretendía la anterior administración de Biden, que era llevar al mundo a un precipicio con tal de destruir a Rusia, que por supuesto que es un poco el abanderado de este mundo multipolar, y con eso poner al mundo al borde de una guerra mundial de características nucleares, para mantener su hegemonía y ese liderazgo, ¿no?, de este mundo corporatocrático, que podemos ponerle la cara de George Soros y del Foro de Davos por caracterizarlo, ¿no? Los que quieren dominar al mundo por encima de los líderes soberanistas. Ahora, dicho esto, yo creo que Donald Trump, entendiendo este escenario y esta situación, lo que busca es ubicar a Estados Unidos de la forma más fuerte, vigorosa, con las mejores herramientas para ser uno de los polos principales de poder en este nuevo mundo. Sin duda, los polos van a ser China, Rusia, Estados Unidos, sin ningún lugar a dudas, más allá de que van a haber otros polos de poder regionales que van a tener que ver con potencias regionales como puede ser Irán, por nombrar tan solo a una de ellas. Yo creo que en ese sentido va a haber una sintonía importante entre Xi Jinping, Trump y Putin. De hecho, existe un buen trato a nivel personal, esto que hablábamos antes de cómo construyen las relaciones. Eh, de hecho, bueno, en este año que se cumplen 80 años de la victoria sobre el nazismo, ya está confirmada la presencia de Xi Jinping en Moscú el 9 de mayo para conmemorar justamente el día de la victoria sobre el nazismo, y no descarto la presencia de Donald Trump en una especie de Yalta 2.0. Eh, entonces, ese es el panorama que yo vislumbro, y Europa es la gran perdedora de todo esto. Europa, por seguir atada a estos poderes que realmente han tenido una ascendencia maligna para la humanidad, estos poderes globalistas, financieros, corporatocráticos, ha llevado a que justamente la mayoría de Europa haya destruido su bonanza económica, haciendo caso a lo impuesto por Biden, por ejemplo, con las sanciones contra Rusia, propiciando y generando esta guerra, después generando las sanciones contra Rusia, que terminaron dañando en lugar de a Rusia a Europa, por ejemplo, por la carencia de los hidrocarburos buenos y baratos y eficientes, que eran un motor de la industria europea y con eso alemana y europea por consiguiente, y, y siguen en Bavia. Estos líderes siguen sometidos a estos poderes. Parecería ser que intentan o creen que pueden interponerse no solo a Rusia, sino ahora a Estados Unidos, que pueden prevalecer, y yo creo que están en una decadencia ya realmente innegable. Eso no quiere decir que no sean peligrosos aún, lo son, pero próximamente va a ocurrir algo central, que es las elecciones en Alemania. Esto va a definir, por supuesto, dependiendo de quién gane, va a suponer la prosecución de la situación como está en ese país, que es central en la Unión Europea, junto con Francia, Francia un poco menos, pero Alemania es la cabeza.
Está AfD, Alternativa por Alemania, esta fuerza política tan demonizada, pero que en realidad en los preceptos y lo que sostiene son cuestiones que no son ni más ni menos que aspectos que son centrales para la población alemana y para el sentido común, porque estas otras fuerzas muchas veces colisionan con el sentido común y por eso terminan divorciándose de sus pueblos y sus ciudadanías. Y yo creo que más allá de que yo creo que es difícil que gane AfD, salvo que se dé un vuelco muy grande, porque no va a tener capacidad de generar una coalición con otras fuerzas, creo yo, sino más bien todo lo contrario. El resto se van a juntar para que AfD no tenga ninguna posibilidad de ser gobierno, pero yo creo que si hace una muy buena elección, sí va a ser en alguna medida algo que haga tambalear lo que es la Unión Europea, y no creo que tenga demasiado futuro, al igual que la OTAN, Francis. Pues te agradecemos muchísimo, Cristian, la oportunidad de hacer este análisis sobre las implicaciones que tiene este acercamiento entre Rusia y Estados Unidos y cómo esto impactará en los diversos puntos de tensión que existen en el mundo. Te agradecemos muchísimo y te invitamos en otra colaboración más adelante. Por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado. El agradecido soy yo, encantado como siempre y saben que estoy a disposición. Gracias a Cristian Lamesa, analista geopolítico, fotógrafo desde hace más de 30 años y también escritor, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, en el marco de este análisis sobre las perspectivas que se abren con este restablecimiento del diálogo entre Rusia y Estados Unidos. Nosotros los esperamos en otra entrega de Canal 6 Televisión. Muchísimas gracias por su compañía.